Buenas noches, mis queridos suscriptores. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo muy triste que ha acontecido en este mes de octubre, a fines de este mes, en nuestra iglesia católica, por lo cual estamos muy preocupados. Sakurita y yo estamos muy preocupados porque han pasado cosas terribles y pues quiero contárselo. Hay personas que me dicen que bueno, no haga eso porque pues tal vez no es así, pero bueno, yo les voy a poner cómo es para mí la situación, que es terrible, que tiene que ver con lo que está pasando en la iglesia, y quiero compartirlo con ustedes para que pues juntos hagamos esta reflexión. Sabemos que se han dado acontecimientos en la iglesia, más cosas que están muy por fuera de lo que siempre la iglesia había creído, y ahora bueno, nos encontramos en esta situación doctrinal en la que no es posible ver lo que está pasando. Es increíble, ustedes lo van a ver, no va a ser cuestión mía, yo les voy a pasar las imágenes y ustedes ya juzgarán, porque siempre me han dicho que no se trata de ser más católico que el Papa, etc. Y bueno, no es eso. La cuestión aquí es que nosotros como creyentes tenemos que defender nuestra fe. Y como decía San Pablo en su epístola a Timoteo, aunque un ángel del cielo te predicara un evangelio diferente al que nosotros te hemos predicado, sea anatema. Y lo que acabamos de ver ahora en estas fechas pues es totalmente diferente a lo que siempre ha creído la iglesia. Y hemos caído ya en una situación de permisión, por lo cual hago este video, para que ustedes también reaccionen, para que prendan sus focos rojos, porque la crisis está terrible. Viene desde la iglesia, desde arriba, desde la cumbre, comenzando por el Papa Francisco, que ha permitido cosas que nunca se habían visto en la iglesia, y con ello cumpliendo las profecías respecto a la abominación de la desolación. Los dejo con este video. Pero ¿quién es este hombre que bajo una capa de pretendida humildad quiso tomar para ello el nombre de Francisco, quien mediante un cónclave amañado y cabildeado a su favor, lo cual está prohibido por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de su Santidad Juan Pablo II, el cual estableció en su artículo 79 que no podía hacerse cabildeo a favor de ningún reclamante al papado, y que en otros artículos como el 81 al 83 mencionan los detalles por los cuales esta elección del presunto Papa Francisco es inválida, sin que intervenga ninguna declaración al propósito para ello, y lo cual no le confiere ningún derecho a la persona elegida. Recordemos que esto fue forzado porque se forzó la renuncia de su santidad el Papa Benedicto XVI por una mafia de 8 cardenales, la cual se denomina la Mafia de San Galo, perpetrados por el cardenal Casper, Lindman, Daniels y Murphy O'Connor. Ellos fueron quienes obligaron a renunciar bajo amenazas, maquinando contra el vicario de Cristo en funciones a fin de deponerle y amenazarle si no renunciaba, por lo que su renuncia se promueve inválida también por varios elementos a ese propósito. Este hombre, Francisco, aceptó la confabulación para implantar una nueva y falsa iglesia panteísta e inmanente a cambio de romper su voto de jesuita que los obliga a no tomar altos cargos en la jerarquía eclesiástica, voto que únicamente el Papa bajo grave circunstancia podía romper. Tanto el perpetrador como los cabildeantes están excomulgados late sententie, ipso facto y eo ipso, sin requerir declaración formal alguna. El vaticanólogo Antonio Socci dijo: el Papa no es Francisco. El cardenal George Pell llegó a decir: Francisco podría ser el antipapa número 38 y no el Papa número 266 en la historia de la Iglesia. Por lo que quien está a la cabeza de este engaño es un impostor que pretende llevar a las almas a la perdición mediante una falsa doctrina, haciéndole ver a los fieles católicos que aún quedan que se puede estar en cualquier religión sin la necesidad de Jesucristo, y obligando a los verdaderos católicos a dejar sus tradiciones mismas necesarias para mantener la fe, y que están obligados a resguardar quienes tienen ese deber, un grave deber de Estado como lo es el de ser cardenal o obispo de la Santa Iglesia, y que deben de luchar incansablemente para defender la fe
y que desgraciadamente estos nuevos prelados han luchado incansablemente, pero por abolir a las órdenes tradicionalistas, como el ejemplo que tenemos con los frailes franciscanos de la Inmaculada, a quienes se les disolvió de su lucha por la defensa de la fe católica, de manera que fuese esta una defensa íntegra para mantener la fe, que es lo que nuestro Señor le encargó a sus discípulos, que conservaran fielmente lo que Él les había revelado para las generaciones futuras y para que así conocieran las generaciones quién era Jesús y lo que quería de las personas. Así que es sumamente importante esta crisis que estamos viviendo, porque nos pone a la defensiva respecto a todos estos cambios y novedades que ejercen estos prelados que están tomando cargos que no les corresponden y que mantienen al verdadero Papa en una situación tremenda. Es así como vemos cumplida la profecía del profeta Daniel, en donde menciona la abominación de la desolación. El que lea esto, entiéndalo bien, nos dice el evangelista, porque se establecerá en el Santo de los Santos la abominación de la desolación para la perdición de muchas almas. Debemos estar atentos a cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque seguramente Dios iniciará con los juicios al ver semejante actitud del hombre de atrevimiento, de soberbia y de alzamiento y de volcarse a la idolatría en vez de amar a Dios. Estemos atentos a cómo van desarrollándose estos acontecimientos. Esa es la intención de despertar en todos ustedes un llamado urgente de conversión, de penitencia, de sacrificio y de volver a Dios. La profecía de la Saleta habla de la pérdida de la fe y que el Vaticano se convertiría en la sede del anticristo. Así está explicado en esta profecía que la Virgen dio a 2 pastorcillos allá en Francia, y pues es muy digno de tenerse en consideración, ya que fue una profecía aprobada por la Iglesia en aquel momento, y que pues no se entendía tal vez que pudiera llegar a pasar semejante cosa, pero actualmente con la situación que vemos es más que creíble que pudiera ser esto posible. Curando, purificando, llega ya. Las aguas de las cochas te alaban, Señor. La luz del nuevo día.
cuando la cabeza está podrida, todo lo demás también. Entonces lo que nos queda a nosotros es encomendarnos a Dios y tratar de que las cosas mejoren en nuestra propia vida, porque la situación es más crítica de lo que ustedes se imaginan. Y entonces, pues la situación es esta, y difícilmente podemos salir adelante si ustedes no hacen conciencia de ello. Las cosas no son como parecen, y desgraciadamente se van a poner peor. Así que a cada quien nos corresponde encomendarnos a la Virgen Santísima para que nos ayude a salir de esta crisis tremenda por la que estamos pasando. Y pues, como siempre, me encomiendo a las oraciones de todos nuestros suscriptores. Y Blanqui les manda un saludo.